editar contenidos. Tenemos que solventar eso primero, entonces. Pero fue que no me comuniqué con ustedes. Por eso le preguntaba a Yoli, porque fíjese que hay un examen ahí en el campus, pero no sé si es ese. Debería ser ese, pero creo que la ventana de tiempo se cerró, pero igual, cuando pueda editar, lo puedo programar para cualquier tiempo, eso no es problema. Está bien, Lick, muchas gracias. Yo igual ya, en mi caso, pues yo ya les hice las actividades, incluso lo del laboratorio, y pues esperando las segundas actividades ya, ¿verdad? Cheque. Puedes ver la pantalla proyectada. Tengo energía y cambio climático, el rotulito. Entonces, el contenido de la segunda unidad básicamente sería este que se proyecta. En este momento se empieza hablando de la producción más limpia. Se recuerda cuando terminamos hablando de cambio climático, mencionamos que hubieron como acuerdos en mecanismos de desarrollo limpio, ¿verdad? Entonces, uno de estos es la producción más limpia. Y de ahí empezamos a hablar ya aspectos de energía y como consejos e implementaciones que se pueden hacer para reducir el consumo, que es lo ya del uso racional de la energía y la eficiencia energética. Entonces, la producción más limpia es un tema que sirve para dar solución a necesidades ambientales que tenemos presentes como sociedades, como planeta, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que no importa la actividad que hagamos, eso va a generar residuos, ¿verdad? Ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, cualquier actividad que hagamos tiene un impacto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en esta forma de dar clases, quizás podemos pensar, pero no nos estamos moviendo, estamos en nuestra casa, no hay problema. Pero, por ejemplo, estamos haciendo internet, yo estoy usando una computadora que está conectada a una fuente de alimentación. Para que haya energía en el enchufe es necesario que un conjunto de plantas eólicas, hidrotérmicas, solares, estén funcionando. Entonces el funcionamiento de estas centrales genera gases de efecto invernadero. Entonces hay un impacto. Igual usamos una plataforma que para acceder a ella tenemos que usar routers, quizás en nuestros casos directos, un teléfono que probablemente después se tengan que cargar, una computadora. Pero esto pasa por, la plataforma tiene servidores, ¿verdad? Entonces estos servidores están consumiendo energía también para poder dar soporte. Y de esa manera, entonces, hay impacto, ¿verdad? Entonces, lo que sí varía y está en función del tipo de actividad. Hay actividades que tienen un impacto mayor y hay otras que tienen un impacto menor. Entonces, estos problemas que han venido, se han presentado o han sido más evidentes a medida que las actividades industriales han avanzado. Y si recordamos, esto empieza con lo que se conoce como la primera revolución industrial o también como revolución científico-tecnológica, la cual se originó allá por el siglo XVI o sí, XVI hasta mediados del siglo XIX con, perdón, del siglo XVIII al siglo XIX con la creación de la máquina de vapor. La máquina de vapor en sí lo que hacía es que al estar quemando carbón u otro energético generaba vapor a alta presión. Entonces con ese vapor a alta presión se podía, por ejemplo,
usar metales de una forma distinta. Si recordamos antes de esta fecha, los metales básicamente solo eran trabajados por herreros a veces para hacer herrajes para caballos o algunas espadas. Pero, por ejemplo, no se tienen las bondades de la actualidad que se podían mezclar metales para conseguir una combinación que fuera más fuerte, sino que era el metal que se tenía y en función de eso se trabajaba. Entonces, esta primera revolución hizo que la descomposición de la sociedad feudal se desarrolló el capital comercial. Esto ayudó a impulsar las relaciones comerciales marítimas, como, bueno, ya existían embarcaciones que funcionaban con la quema de carbón. Entonces, por ejemplo, ya no solo estaban los veleros, que dependían del viento, sino que también tenían una fuente adicional, que era el carbón, en la cual el barco se podía, o la barcaza se podía mover con o la ausencia de viento en la dirección que lo deseasen. Y esto básicamente ayudó con la creación de hornos también a que hubiese avances en condiciones de minería y de metalurgia. Es decir, se empezaron a hacer mayores dispositivos o equipos que requerían metal. Entonces hubo un cambio artesanal y esto dio inicio a que se impulsara la revolución industrial que inició cambios que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, al haber un cambio bastante demarcado, entonces también hay cambios en nuestros hábitos y tecnologías que usamos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo se podía producir mucho y a un bajo costo, pero el problema que se tenía es que los sistemas no eran tan eficientes, entonces se ocupaban mayor cantidad de carbón. Y al tener mayor cantidad de carbón, entonces por lo tanto la contaminación asociada a este aprovechamiento era mayor. Entonces la representación de enfermedades debido a este elemento iba en crecimiento. Después tenemos una segunda etapa de la revolución industrial, la cual empezó a mediados del siglo XIX, quizás 1850, 1860, y hasta mediados del siglo XX. Y esta se ve caracterizada por el descubrimiento y uso de la energía eléctrica y los hidrocarburos. Los hidrocarburos son elementos que se obtienen del petróleo. Y esto, por ejemplo, que conocemos como la gasolina, diésel, y esto dio la posibilidad de que, por ejemplo, se creara el motor de explosión interna, el cual tiene explosiones controladas en su interior que liberan energía y es lo que, por ejemplo, provoca que los vehículos entren en movimiento. Por ejemplo, las famosas bujías en un vehículo a gasolina es la parte que se encarga para la cámara se llena de una mezcla de combustible con aire. Hay un chispazo de la bujía. Ese chispazo genera una explosión en la parte interior y libera energía. Y es lo que hace, por ejemplo, que se estén moviendo los pistones en el motor y así se genera el movimiento. Y por parte de la energía eléctrica, como sabemos, es uno de los principales propulsores que se tienen en la actualidad. Y por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas es que todas las personas tengan acceso a la electricidad. Porque sabemos los beneficios asociados que se pueden producir al tener este recurso. Entonces, esto también ayudó, por ejemplo, a que la producción del acero, que es básicamente el esqueleto mediante el cual se hacen todas las fundiciones en la actualidad en el mundo,
producirse a bajo costo. Entonces también ayudó a que las construcciones y desarrollos cada vez fueran mayor. También en esta etapa se desarrolló la industria petroquímica, que básicamente es la que está relacionada con las medicinas. Entonces, al avanzar las medicinas, al tener medicinas más efectivas y más desarrolladas, entonces la esperanza de vida de las personas también aumentó, ¿verdad? Antes, por los siglos XIII, XIV o antes, una persona se podía morir de una gripe, ¿verdad? No existía el acetaminofén, no existían los antibióticos. En la actualidad, siempre una persona puede morir por una gripe, pero digamos que quizás de cada 10.000 gripes que le da una persona, uno se muera, ¿verdad? Y probablemente es porque tenía otro tipo de complicaciones. Entonces, en esto se impulsó la segunda revolución. El problema en esta etapa es que otra vez se tenía un consumo de energía, pero nadie se estaba preocupando por los residuos. Es decir, lo que se eliminaba, los desechos, por lo que quedaba, por los gases que se generaban por aprovechar la energía, no estaban teniendo primeramente un manejo, un control, y no había formas para tratar de revertir esta situación, ¿verdad? Entonces, bueno, según el material, solo había una tercera revolución, pero en la actualidad ya vamos por la cuarta. La tercera revolución es básicamente lo que se conoce como revolución de la inteligencia. Y esto es que parte de los procesos que se habían desarrollado anteriormente, ahora empiezan a ser cohechos o en colaboración de computadoras. Una computadora tiene la posibilidad de hacer múltiples acciones al mismo tiempo. Y la precisión que puede tener en base a una correcta programación es bastante elevada. Por ejemplo, el hacer esas operaciones con láser en los ojos es un avance que, por ejemplo, ayuda a que ante ciertas dificultades que se puedan presentar en la vista de una persona, tener mayor opción. Y la operación a láser básicamente es ahora usada casi en el 100% de las personas que realizan trabajo, pero quizás hace unos 10, 15 años una persona que operaba con láser era muy poco o reducido, pero en la actualidad todo el que se dedica a hacer operaciones en oftalmología solo trabaja con láser. Entonces, esto solo es posible gracias a la precisión que pueden darse con sistemas computarizados, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, para toma de imágenes o de radiografías. Todavía hay equipos que lo hacen manual, pero estas que son digitales o más renovadas son menos invasivas, ¿verdad? Generan menor cantidad de daños asociados y también los malestares o incomodidades que se puedan presentar son menores. Entonces, en esa parte avanzó la aeronáutica, por ejemplo, la impresión de los radares, la robótica. Hay plantas, por ejemplo, y se puede ver bastante marcadas en la orden de vehículos, en las cuales la cantidad de robots ayuda a el proceso de creación. Una parte de informática, telecomunicaciones, energía nuclear y ciencias del espacio. Pero nuevamente, el principal pero de estas revoluciones es lo que tiene que ver, o lo que está asociado, perdón, a la generación de desechos o los problemas medioambientales. Entonces, a mediados del siglo pasado, y en base relacionadas por la tercera revolución industrial y por
al descubrir que habían agujeros en la capa de ozono, es que se empezaron a tomar medidas para tener un mayor control sobre las situaciones ambientales que se tenían en zonas de interés, ¿verdad? Entonces, generalmente todos los países, incluidos Honduras, tuvieron que elaborar o crear, perdón, ministerios de ambiente. Y a través del Ministerio de Ambiente es que se tiene la vigilancia para el control de, de la generación de residuos y desechos y el manejo que éstas tienen. Entonces, estas legislaciones al principio lo que hacían es que ponían solo multas. Entonces, naturalmente, si es una empresa grande que puede pagar la multa y no le representa mayor problema, lo paga, ¿verdad? Entonces, si yo pago, puedo contaminar. Básicamente es como el tipo de pensamiento que se podría generar con ese tipo de situación, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, los mercados son como una especie de legislación adicional. Por ejemplo, ¿qué pasa con la palma africana? La palma africana hay países que ya no la están importando o que importan el crudo, sí y solo sí. La industria demuestra que todas sus plantaciones no tienen problemas ambientales, es decir, que no han destruido zonas para tener este monocultivo o que sus procesos, por ejemplo, de extracción son completamente amigables con el Estado. Cuando se está extrayendo el aceite o lo que se conoce como crudo de las semillas de la palma africana, se requiere grandes cantidades de agua caliente para tratar de separar el aceite o el crudo que se genera. Pero dependiendo de qué tan eficiente o no sea la extractora, entonces los residuos que quedan en el agua que se va eliminando pueden ser mayores. Entonces, si son demasiado mayores o demasiado grandes, estos pueden causar un impacto ambiental al verter estas aguas en el río. Entonces, una extractora de palma africana probablemente ocupe piscinas de oxidación o biodigestores para poder hacer este proceso, ¿verdad? Entonces, en la década de los 70 ocurrió esto, se descubrió que ya se estaba dañando la capa de ozono, como miramos anteriormente, esto básicamente por presencia de los clorofluorocarbonatos u otros tipos de refrigerantes que están elaborados en base a cloro. Entonces, esto ya puso en atención a la comunidad internacional de que se tenía que actuar, ¿verdad? Porque se estaba produciendo un impacto a nivel de sociedad. Entonces, una de las soluciones que encontraron en ese tiempo era hasta lo que se conoce como la End of Pipe o el tratado de los residuos al final. Por ejemplo, en una procesadora de tostones, esto puede ser de que toda la concha que se genera de la banana o del plátano para trabajar, no se hace ningún trabajo, solo se acumula y posteriormente se da un tratamiento. Que básicamente, en la mayoría de los casos, para ese tipo de tratamiento es irlo a botar al, al crematorio o algo similar. Pero el gran problema con ese tipo de tratamiento es que los costos asociados para esta forma son bastante elevados. Por ejemplo, una industria como esta tiene que estar pagando un camión todas las semanas, el cual le va a botar este material. Aparte de eso, no es que el camión, quizás por razones de costa, va a estar llegando todos los días. Entonces, si tarda 2 o 3 días, la materia ya se empieza a descomponer, entonces esto genera un olor en el lugar
y también un foco de contaminación en el lugar de trabajo. Entonces, el cuidado o llamado de atención que se intenta tener en este punto es tratar de buscar una forma de producir que sea eficiente. Como decíamos al principio, toda acción genera un impacto. Ese o de esa verdad no podemos abandonar o eludir. Todas las acciones que tenemos van a generar un impacto. Entonces intentemos o busquemos que los impactos que estamos generando no sean tan grandes. Intentemos que el impacto que vamos a tener por una actividad que hagamos sea el menor posible. Entonces, esto tiene que estar asociado con tener soluciones eficientes que nos generen réditos o ganancias económicas, pero que también nos permita hacer un mejor manejo de los recursos, ya sean ambientales, recursos humanos o recursos financieros. Entonces, por ejemplo, regresando a esta procesadora de plátano que generaba conchas, puede ser que una solución para ellos es tener un biodigestor en sus cercanías. El biodigestor les va a generar ¿qué? Metano. Entonces, las conchas, en vez de estarse descomponiendo, se van a descomponer de una forma acelerada en el biodigestor. Y el biodigestor me va a estar generando ¿qué? Metano o biogás. El metano es uno de los principales componentes del biogás. Entonces, si recordamos, el metano es un hidrocarburo. Entonces, si este lugar están haciendo, por ejemplo, tostones, ya el metano es una fuente de energía mediante el cual pueden hacer sus procesos. Entonces, lo que antes era un problema, que era la basura, en la cual tenía que estar contratando un camión para llevar esta basura al crematorio, ahora mi basura me está generando la energía que total o parcial que pueda requerir para el proceso que se está desarrollando. Entonces, eso es lo que trata de hacer la producción más limpia. Que de los problemas ambientales podamos encontrar una solución. ¿Dónde naciste, Jimmy? Y en Tegucigalpa, Ah, bueno. una cosa, Alex, fíjese que estaba escuchando, bueno, leyendo un poco, que algunas fábricas, así como las empacadoras del pollo, hay partes del Ajá. pollo que no se usan, que no se pueden comer o no se pueden vender, y estaba viendo que algunas fábricas lo que hacen es hacer como el consomé de pollo, ¿verdad? Lo hacen de esas partes, para no desperdiciar ni botar esas partes. Bueno, hacen eso y también hacen harina de hueso. La harina de hueso o harina de sangre es un elemento que se utiliza, por ejemplo, para la comida de los animales. También, por ejemplo, las que procesan reses hacen lo mismo. Hacen harina de hueso y también harina de sangre, que básicamente uno de los principales componentes que le dan por ejemplo, en el doggy u otro tipo de comida para animales. Te preguntaba de dónde eras porque le iba a comentar el caso de una extractora de aceite que está en Progreso. Tal vez la conocía, se llama Palcasa. Ellos procesan aceite, son una cooperativa. Allá por el 95 les cayó una inspección del Ministerio de Ambiente, Serna, y se dio cuenta que el agua que ellos estaban botando era altamente contaminada. Hay un parámetro que se llama el DQO. El DQO es la cantidad de oxígeno que requiere
la materia para oxidarse o para deteriorarse. Entonces la ley hablaba de que el máximo es 300 miligramos por litro, creo, pero la cantidad de ahí era elevada. Y, o sea, es una situación que sucede en la mayoría de extractoras de gas. Entonces, cayó la multa, primera acción. Después del tiempo, vuelven a hacer una inspección. No habían todavía hecho nada, entonces el siguiente aviso es que si no toman acciones les van a cerrar la fábrica. Entonces, la primera acción que tomaron fue ver qué medidas podían implementar con efluentes, o sea, líquidos que salen de fábrica, y miraron el caso de los biodigestores. Entonces tienen un biodigestor donde, por ejemplo, todo el agua que va saliendo de la producción la ponen en este sitio. Los biodigestores son cubiertos por lonas especializadas que ayudan a capturar el metano que se va produciendo. Entonces, solo con esta acción redujeron en un 85% la contaminación que tenían. Y generan tanto metano que es la fuente de energía eléctrica para sus procesos. Y tienen tantos recursos porque también instalaron una caldera y generan electricidad por ahí, que dejaron de comprar energía eléctrica y ahora le venden energía eléctrica a la NE. Entonces, lo que era un problema, lo convirtieron en una solución que más bien ahora que me genera recursos, me genera dinero. Pues la siguiente inspección todavía no estaban cumpliendo la norma, porque ocupaban reducir aproximadamente más de un 90% al grado que tenían anteriormente, ¿verdad? Entonces la siguiente acción, después del biodigestor, instalaron lagunas de oxidación, pero de tal manera que iban reteniendo la cantidad de sólidos que iban cayendo. Y en estas primeras lagunas de oxidación se puede generar un lodo que se le conoce como compostaje o compost, el cual sirve como abono. Entonces, del problema ambiental resolvieron su consumo de energía. Más bien ahora generan ingresos porque venden energía. O sea, ya no pagan, sino que les pagan. Y aparte de eso, están generando abono orgánico para sus asociados. O sea, que les generó una siguiente línea de negocio, ¿verdad? Ya con esto, la siguiente visita, ocurrió que ya estaban cumpliendo la normativa, ¿verdad? Su producción ya había reducido en gran manera su impacto. Y muy importante, en vez de generar costos adicionales, más bien tenían ingresos adicionales. Y el último elemento que ellos hicieron es que lograron entrar en este comercio de venta de emisiones. Si recordás, en la unidad anterior habíamos mencionado que una de las acciones que se podían tomar de acuerdo al convenio marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático era el mercado de emisiones. Es decir, países que no podían reducir sus emisiones, pero que debían, pagaban o financiaban proyectos en otros lugares. Entonces, ellos transformaron un problema en el cual casi les provoca el cierre de su fábrica en 3 nuevas fuentes de ingreso para la misma fábrica. Entonces, eso es lo que trata de hacer la producción más limpia. Acciones que ayudan a reducir el impacto, pero no con el hecho de dejar de hacer la actividad que estamos haciendo ahora, sino que el objetivo es buscar una forma en la cual se pueda hacer esa actividad, pero teniendo un menor impacto posible en
debido a esta actividad. Y es lo que vamos a ir viendo un poco más adelante, asociado a la producción más limpia. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No, todo excelente, Lee. Estuvo excelente la clase. Entonces, quedémonos por aquí. Mañana continuamos. Está bien, Lee. Muchísimas gracias. Dale, saludos. Bueno, igual.